¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más, ha transcurrido una semana y a través de estas redes sociales podemos estar una vez más en comunión y sobre todo reunidos en torno a la palabra del Señor. Ha sido una semana intensa donde hemos continuado viviendo, ¿verdad? Este proceso complejo, difícil, ¿verdad? Producto de este contagio, de esta pandemia, de lo que es el COVID-19, pero el Señor está con nosotros. Y como comentábamos el domingo pasado, precisamente desde la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él nos instaba y nos exhortaba a buscar primeramente el reino de Dios, porque las necesidades Dios las satisfacía y sustentaba la vida, ¿verdad? De tal manera que el afán y la ansiedad, ¿verdad? Podían perfectamente, ¿verdad?, ser desechados de alguna forma, centrando nuestros ojos en la esperanza a través de la fe, en que Él provisionaba y Él atendía precisamente a los suyos, a quienes amaba profundamente, ¿no es cierto? En esta ocasión, ¿verdad?, y en el día de hoy, yo quisiera compartir con ustedes otra palabra del Señor que de alguna manera, ¿verdad?, tiene exactamente el mismo propósito de poder animarnos en este tiempo. Hemos estado viviendo estos aislamientos, esta cuarentena que ha sido renovada por 7 días más. Hay un panorama incierto en el futuro, ¿verdad? Las cifras estadísticas en nuestro país, ¿verdad? Han ido creciendo, el número de contagiados, las personas fallecidas, en fin, hay manifestaciones sociales en algunos lugares donde claman ayuda producto de la necesidad, del hambre, del alimento. En fin, es un cuadro complejo y difícil y los pronósticos, la verdad que de alguna forma tratan de anticipar situaciones complejas, económicas, financieras, ¿no? No solo en el país, en nuestro país, sino que también en otras regiones del planeta. De tal manera que, qué mejor que la palabra de Dios, qué mejor que esta conciencia de Dios pueda ayudarnos definitivamente a enfrentar una etapa dura, difícil, compleja en esta historia humana, ¿verdad? Y precisamente en esta generación que nos ha tocado vivir por la gracia de Dios. Como lo hemos dicho reiteradamente, nada escapa al control de Dios. Y por más que la situación sea amenazante, agresiva, incierta, confusa, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, al ser Él el creador de la vida y del universo, el sustentador, como lo veíamos en el Salmo 104, sabemos que de todo esto Dios lo va a transformar en bendición y que va a haber una lección, un crecimiento, ¿verdad? Un tiempo mejor en el futuro. Pero nuestra alma se resiente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Se, se diluyen y se ven afectados por la acumulación de estímulos que el entorno, que la cultura, que la sociedad, ¿verdad?, imprime a nuestra vida. Y muchas veces estos estímulos son pesimistas, son alarmistas, son negativos, son tristes, son dolorosos, ¿verdad? Y comprimen nuestra alma. No sé si usted se recuerda, pero quisiera traer al día de hoy a vuestra casa, a vuestro hogar, el Salmo 23. Lo quiero leer precisamente porque me quiero referir a él especialmente, ¿verdad?, respecto del último versículo de este Salmo 23, que dice de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor
me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Tengamos un momento de oración. En el nombre de Jesús, inclinamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma ante tu bendita presencia para suplicar y clamar, Señor amado, de tu gracia y de tu misericordia. Sobre todo en esta hora, en este día, para entender tu palabra. Qué mejor que tu palabra, qué mejor que tu revelación, que le infunden a nuestra alma la fortaleza, la fe, la certeza, la convicción, Señor, el vigor para vivir el día a día. Amado Dios, si bien para muchos esto tal vez está solo en el ámbito espiritual, hemos entendido por lo que hemos vivido y experimentado en ti, que precisamente esa dimensión espiritual, a donde llega tu Santo Espíritu a morar en nosotros, es la que le da el vigor y la fortaleza a la vida humana en todas sus otras dimensiones para enfrentar la vida. Hoy estamos siendo requeridos, Señor amado, por un contexto complejo y difícil, y nos volvemos a tu palabra con la ayuda de tu Santo Espíritu para vivirlo conforme a tus propósitos, para ser instrumento en tus manos, para no solo ser nosotros confortados, animados, sino poder compartir con otros esta esperanza de tu presencia, de tu realidad, de tu evangelio, de nuestro amado Señor Jesucristo. Acompáñanos en estos minutos que están por delante, de tal manera que esta reflexión, Dios amado, bendiga nuestra vida y glorifique tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un salmo conocido, ¿no? Escrito por el rey David, este tremendo líder del pueblo de Israel que Dios levantó hace cientos, miles de años atrás, que además de ser un estadista, de ser un militar, ¿verdad? De ser un político, él también era un poeta, ¿verdad? Y también fue un pastor de ovejas. Y en esa amplitud de roles, ¿verdad? O roles tan distintos unos de otros, él tenía un corazón tierno, un corazón quebrantado, incluso cuando él cae en pecado, un pecado tremendo, ¿verdad? Y es confrontado por Dios a través de un profeta, él finalmente quiebra y quebranta su vida porque era un hombre sincero. Incluso usted sabe que en la Biblia está escrito, ¿no? que Dios mismo se expresa de él como un hombre conforme a su corazón. Y en esa ternura y en ese corazón, ¿verdad? Que además era un corazón de un cantor, de un poeta, ¿verdad? Él escribe este salmo. Un salmo que reconoce que la vida humana, ¿verdad?, es de permanente peregrinar, ¿no? Usted lee algunos de los versículos de este salmo y se va a dar cuenta de que en el trasfondo, ¿verdad?, y de manera implícita, este hombre, David, reconoce de que la vida es un transitar permanente, ¿no? En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, ¿no? Me guía por sendas de justicia, aun si voy por valles tenebrosos, ¿verdad? En fin, ¿no? Es un hombre que la simpleza de su vida, a pesar de las investiduras que él tiene, él reconoce la presencia de Dios en él y la necesidad de Dios en él en el tránsito de su vida, incluso en aquellos momentos más complejos, más difíciles, en valles de sombra y de muerte, como lo dice el versículo 4. Pero hoy día quiero hablar derechamente y de manera específica sobre el versículo 6. Y el versículo 6, ¿verdad?, dice relación con el futuro. Porque uno de los aspectos que hoy día está acongojando a la vida humana precisamente es qué es lo que viene por delante. ¿Cuándo se va a detener esta pandemia? ¿Qué va a suceder definitivamente, verdad, con los países, con los mercados, con la economía? ¿Cómo va a ser posible, verdad, mantener esta situación? En fin,
Y nuestras miradas, ¿verdad? Y la mirada de la autoridad no solo está en el hoy, en estas medidas que se están tomando, sino definitivamente, ¿verdad? También en el futuro. Porque de alguna manera, ¿verdad? La experiencia humana de este virus, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, ha desnudado esta fragilidad humana. De tal manera, ¿verdad? Que la mirada al futuro es necesaria. Pero precisamente en ese desafío, de alguna manera, ¿verdad? Que el hombre siempre ha querido desarrollar a través de modelos, ¿verdad? A través de metodologías, qué es lo que viene, cómo enfrentarlo, anticiparlo, predecirlo, ¿verdad? Aparece definitivamente este salmo, donde aparece un hombre de estadista, ¿verdad? Un hombre político que gobierna una nación, un hombre militar, ¿verdad? Un estadista, por decirlo de alguna manera, que también se enfrenta a ese futuro, pero lo enfrenta de una manera tan tierna, tan diferente, ¿no? Y él expresa en el versículo 6, dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. La bondad y el amor me seguirán. Fíjense, aparece definitivamente esta visión, ¿verdad?, de la vida que transita, que peregrina. Me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Él está haciendo una mirada futura, definitivamente, ¿verdad? No solo de lo que hoy o ayer fue este Dios para él, ¿no? Incluso él comienza con una declaración hermosa, tremenda. El Señor es hoy, es mi pastor, nada me falta hoy. Nada me falta. Pero no solo comienza con esa afirmación, sino que termina este salmo con esta otra afirmación, que la bondad y el amor de este Señor le seguirán todos los días de su vida. Es decir, ya Él se proyecta. Pero y aquí surge, ¿verdad?, a lo cual me refería hace un momento, la certeza que hay en Él de que la bondad, de que el amor, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice, el bien y la misericordia de Dios le van a seguir, van a permanecer con él toda la vida, me seguirán todos los días de mi vida. Y el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes respecto de este versículo, ¿verdad? Que definitivamente es una característica del Salmo completo, es la certeza que hay en el corazón de David. Fíjense que él no tiene ansiedad, él no tiene ese temor o esa preocupación por el mañana. Él está confiado. Él afirma categóricamente, me seguirán todos los días de mi vida. Él no manifiesta la probabilidad de que el amor o de que el bien o que la bondad o que la misericordia de Dios lo sigan, permanezcan con él, sino que él sabe, lo afirma categóricamente, me seguirán. Es exactamente, ¿verdad?, el mismo sello de su primera frase, de su primer verso de este salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nueva fuerza. Es decir, la certeza, la seguridad de este hombre, ¿verdad?, en la realidad de Dios en su vida, le permiten reconocer lo que él ha vivido, lo que él está viviendo, pero también con la misma fuerza, ¿verdad?, le permiten aseverar y afirmar con toda seguridad que esa presencia de Dios, que esa bondad de Dios, que ese amor de Dios le van a seguir todos los días de su vida. Tremendo catalizador, tremendo antídoto, ¿verdad?, precisamente para la preocupación, para el afán. Porque hay testimonio en este hombre, en su pasado y en su presente, de que nada le falta. Hay testimonio, ¿verdad?, definitivamente en su vida, de que Dios ha provisto, de que Dios ha acompañado, ha infundido aliento, de que Dios, ¿verdad?, ha conducido a aguas de reposo, de que Dios lo ha confortado su alma. Entonces, de tal manera
que en esa experiencia de Dios, Él puede afirmar de manera categórica, con certeza, ¿verdad? Me seguirán todos los días de mi vida. No tengo duda, en otras palabras. Fíjense, viendo otras versiones, esta misma expresión, ¿verdad? Que aparece en el versículo 6 del Salmo 23. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana la traduce: irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mire qué hermosa traducción. La Biblia latinoamericana, el mismo versículo 6 del Salmo 23. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor para largos, largos días. O la versión Dios habla hoy, que traduce el versículo 6 de esta manera: tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Si hay algo de lo cual tengo certeza, haciendo una paráfrasis, es que la presencia de Dios, su amor y su bondad estarán conmigo todos los días de mi vida. Fíjense, no es menor. Fíjense cómo lo dice la Biblia de Jerusalén. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. No hay ni la más mínima duda en David. Tiene una convicción a toda prueba. Es la misma afirmación que hace Pablo y que encontramos en otros hombres de Dios en la Biblia. Yo se los he mencionado, ¿verdad?, en otras reflexiones, en otros domingos, cuando Pablo definitivamente le escribe a Timoteo en su segunda carta, ahí en el capítulo 1, versículo 12, cuando le dice a Timoteo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar. Es decir, una certeza a toda prueba. Incluso, en una ocasión, si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 27 se narra, ¿verdad?, el naufragio que sufre el apóstol Pablo cuando va a Roma, ¿verdad?, porque él había apelado al César por un juicio que se le había hecho. Y el barco naufraga. Pero antes de naufragar, ¿verdad?, que es azotado por una tormenta, había más de 200 personas en el barco, y obviamente generó un temor, un terror, un espanto, ¿verdad?, en la tripulación, en las personas que iban. Incluso empezaron a tirar la carga, ¿verdad?, al mar, empezaron a aligerar, digamos, el barco para mantenerlo a flote. Y en esas condiciones, ¿verdad?, Dios se le revela a Pablo, ¿verdad?, y entrega un mensaje para las personas que estaban en la barca, a través de un sueño, de una revelación. Y Pablo les comparte esto, ¿no? Incluso él hace una especie de cena, de santa cena con ellos, parte el pan, comparte el pan a otros, ora y bendice a Dios, ¿verdad? Con toda esa tripulación, mientras la tormenta, ¿verdad?, iba de un lado a otro el barco, y había todo este sentimiento de creer que se iba a morir. Pero Dios le dice a Pablo: mira, nadie va a morir, solo tienen que permanecer en el barco. Y Pablo transmite esto. Y al comienzo, ¿verdad?, cuando él se dirige a las personas de ese barco, él lo expresa de esta manera. Dice en el versículo 25 del capítulo 27 de Hechos: yo confío en Dios, que será como se me ha dicho. Yo confío en Dios, que será como se me ha dicho. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor. ¿Se dan cuenta, no? Ciertamente, el bien y la misericordia, no tengo duda. Hombres experimentados en vidas totalmente distintas, pero que definitivamente, ¿verdad?, reflejan una constante.
la certeza y la convicción. Y es precisamente esa certeza y esa convicción que hoy necesita nuestra alma para entender, ¿verdad?, que el amor, la bondad y la misericordia de Dios continuarán durante todo el tiempo que dure nuestra vida. Porque precisamente después, y como lo dice el versículo 6, moraremos con Él por largos días. ¿No es un mensaje esperanzador para hoy día, para lo que estamos enfrentando? Y fíjense que una vez más, definitivamente, toma relevancia la fe. Esta fe que se evidencia, ¿verdad?, en este salmo que acabamos de leer. Esta es una fe que ha permitido y que se ha fortalecido y robustecido, ¿verdad?, en una experiencia de vida con Dios. Fíjense que cuando David va a enfrentar al gigante Goliat, este relato que encontramos en 1 Samuel capítulo 17, ¿verdad?, un muchacho de 17 años que no tenía instrucción militar, que solamente pastoreaba a sus ovejas, ¿verdad?, y que tenía un báculo, un palo, en fin, tal vez un morral, no tenía mayores armas. Él es capaz de enfrentar delante de todo el ejército de Israel, ¿verdad?, a este gigante Goliat que medía más de 2 metros. Y él precisamente señala y se lo dice al rey Saúl. Y lo dice ahí en versículo 32 en adelante al 37, y mira cómo lo expresa. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y mira lo que dice el versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Hay un recuerdo en el rey David de cómo Dios lo ayudaba, ¿verdad?, en lo que él hacía, cuidaba rebaños. Y esta experiencia que estaba en su pasado, en su historia, ¿verdad?, fortalecía su fe. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Precisamente a los 17 años ya había una historia en la vida de David, a pesar de su juventud, en una relación de vida con el Señor, con Dios, que lo había librado de los peligros que él había enfrentado. Y eso, ¿verdad?, le daba la certeza y la convicción de que lo que él iba a enfrentar ahora, el mismo Dios, el mismo Señor que lo había cuidado, que lo había protegido, una vez más iba a estar con él. Por eso que cuando él elabora este salmo y este versículo, él tiene la certeza, esa fe de mirar su pasado, de entender esta bondad, de esta misericordia de Dios, que lo hace afirmar categóricamente: ciertamente, yo sé, estoy seguro, irán conmigo la dicha y tu favor. Sí, tu dicha y tu gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Certeza, fundamentada en una relación, en una historia de vida, de lo que Dios ya había hecho. Lo segundo que quería compartir con ustedes es que este hombre hace mención a la bondad. Dice el texto, la bondad y el amor de Dios. No, fíjense que esta certeza no solo está cimentada en la experiencia que él tiene y el conocimiento de Dios, en quien él ha creído y a quien él ha experimentado, sino que además, ¿verdad?, está anclada en el conocimiento de que Dios es bueno. Y que por lo tanto, ¿verdad?, todo lo que el futuro le depare, aunque pueda ser algo no muy bueno, su Dios, ¿verdad?, lo va a llevar a bien. Porque la afirmación de él es profunda. Él señala: la bondad me seguirá todos los días, la bondad de Dios. Es decir, sabiendo que aunque pase por valle de sombra y de muerte, tal vez en su futuro, él sabe que el bien, la bondad
de este Dios va a llevar cada circunstancia de su vida a algo que sea de beneficio y de bendición para él. Fíjense los pensamientos que había en Dios para con su pueblo Israel, que se los hizo saber a través del profeta Jeremías, cuando el pueblo estaba aún cautivo en Babilonia. Capítulo 29 de Jeremías. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios es bueno y en Él siempre está el anhelo, el propósito, ¿verdad? El fin, la voluntad, ¿verdad? De procurar lo bueno para sus hijos. El Salmo 100, versículo 5, lo expresa de una manera tremenda, muy bella y simple. Dice, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. El Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. De tal manera, ¿verdad?, que esta certeza de David estaba enclavada, ¿verdad? Se soportaba definitivamente, ¿verdad?, en la convicción y en la realidad que él conocía de que Dios era bueno, Dios es bueno. De alguna forma el apóstol Pablo también se los hizo notar a los hermanos en Roma. Ahí en Romanos 8:28 es un pasaje que lo hemos compartido muchas veces, pero que refleja la bondad de Dios para con los suyos, a pesar de que las circunstancias sean negativas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es maravilloso entender una vez más que aparece este llamado de Dios, este propósito de Dios, esta consagración de Dios para los suyos, esta presencia de Dios, ¿verdad? Esta provisión de Dios, esta dirección de Dios, esta bondad de Dios, lo bueno de Dios. El propio Señor Jesucristo reconoció ante el joven rico, ¿se acuerdan ahí en Lucas 18? Cuando el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le responde en el versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. La bondad de Dios, ¿verdad? Esa virtud que afirma David lo va a acompañar toda su vida, ¿no? Es una convicción maravillosa. Es como si David estuviese diciendo, ¿verdad? Señor, yo sé que todo lo que pueda estar en mi futuro, por más difícil y duro que sea, tú lo vas a transformar en bien para mí, porque tú eres bueno. Y tus planes y tus pensamientos de bondad para con los tuyos siempre, Señor, se hacen manifiestos y presentes. ¿Se acuerdan ustedes de José? José, ¿verdad?, traicionado por sus hermanos, vivió la experiencia de la traición, del olvido, de la calumnia, ¿verdad?, de la esclavitud. Pero él logró entender, ¿verdad?, a propósito de la experiencia que mantuvo con Dios toda su vida, a pesar de las condiciones, ¿verdad?, absolutamente violentas y agresivas que le tocó vivir, él mantuvo una relación con Dios. Dios se hizo presente en su vida, aún en esas condiciones, de tal manera, ¿verdad?, que cuando él se enfrenta con sus hermanos, es capaz de decirles, ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20, ¿es verdad que ustedes pensaron hacerme mal? Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Propósito de Dios. Es decir, no solo, ¿verdad?, es una bondad de Dios que se manifiesta a través de la provisión, a través del cuidado, a través de la protección, sino que es tan perfecta la obra de Dios que definitivamente aquellos que ha llamado, aquellos que ha consagrado, que ha perdonado, que ha redimido, definitivamente, ¿verdad?, expresa y manifiesta su bondad de tal manera que todo lo negativo, todo lo triste, todo lo angustioso que puedan vivir se transforma finalmente en beneficio, ¿verdad?, de acuerdo a sus planes y propósitos. Lo acabamos de ver en el caso de José. O lo que afirmó Pablo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque la esencia de Dios, ¿verdad?, es bondad. Él es bueno. Y no es que José no haya sufrido, no es que José, ¿verdad?, de alguna forma sea un superhéroe. Definitivamente él vivió la crudeza y la rudeza de una condición de vida que
cambió dramáticamente su vida de un momento a otro. Tanto es así, yo se los he dicho, y ustedes seguramente lo han leído muchas veces, que lo reflejó en el nombre que le puso a sus hijos. A uno, ¿verdad?, le puso Manasés, porque dijo, ahí en Génesis 41, 51, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y a su segundo hijo, versículo 52 de Génesis 41, lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Quiero compartir esto porque definitivamente no quiero que nos quedemos, ¿verdad?, con la idea de que esta bondad de Dios, ¿verdad?, definitivamente es algo místico, es algo abstracto, sino que se evidencia definitivamente en la historia concreta de vida humana, incluso en aquellos pasajes tristes, dramáticos, ¿verdad?, angustiantes, que traen confusión, que traen dolor a la vida humana. Ciertamente, estoy seguro, no tengo duda, porque conozco definitivamente lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Porque hay un propósito, porque la voluntad de Dios se va materializando y construyendo a través de los suyos. Tenemos el caso de José, lo acabamos de ver. ¿Quién más? Si hablamos de Jesucristo, que también vive esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia difícil ahí en la cruz. Incluso lo lleva a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O cuando en Getsemaní ora y él dice, aparta de mí esta copa, Señor, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, según Marcos, ahí en el capítulo 14. Porque en todas estas ocasiones, en todos estos hombres de Dios, en el propio Señor Jesucristo, hay una convicción y una certeza de que el sufrimiento vigente, actual, no se compara definitivamente con la gloria futura, porque hay un propósito de Dios y además porque Dios es bueno. Y lo único que hay en Él, como lo leíamos hace un momento, ¿verdad?, son estos pensamientos de bueno, ¿verdad?, como se lo dijo a Israel, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios es bueno, es bondadoso, y precisamente por eso David afirmaba y categóricamente que esa bondad de Dios lo iba a seguir todos los días de su vida. Lo otro que quería compartir con ustedes definitivamente, ¿verdad?, es que se habla no solo de la bondad de Dios, sino que también se habla de la misericordia o del amor de Dios, ¿no? La misericordia y el amor de Dios, que es una experiencia, ¿verdad?, que también necesitamos definitivamente por una sola razón. Se materializa la gracia por sobre nuestros pecados, por sobre nuestros errores. Se materializa, ¿verdad?, esa presencia de Dios en nosotros porque definitivamente somos imperfectos. En el transitar de la vida nos vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, vamos a pecar en el futuro. Así que vamos a necesitar no solo la bondad del amor de Dios, sino que además su gracia, su perdón, su sanidad. Y eso también está provisto, ¿no? Cuando entendemos esta verdad y esta gracia, cuando entendemos esta misericordia de Dios, también entendemos que no es que Dios quiera vengarse de nosotros cuando vivimos momentos difíciles. No es que Dios nos impulse a vivir el sufrimiento para tomarse cuenta, ¿verdad?, o un saldo pendiente de algo que nosotros hayamos hecho. No es así. Si le hemos entregado a Jesucristo nuestra vida, Jesús ya ha pagado en la cruz la condena por todo lo que hemos hecho, incluso por lo que haremos mal. De tal manera, ¿verdad?, que Jesús ya pagó. Nosotros no tenemos nada que pagar. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. Así que cuando pasa algo malo, no debemos pensar que Dios se está desquitando. Dios no se va a desquitar por algo que ya fue pagado en la cruz. Solo es su gracia y su misericordia,
No, solo es su gracia. Y cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios, no tenemos por qué temer al futuro. De tal manera que este hombre David tiene la certeza de que la bondad de Dios, pero también la misericordia, la gracia, el amor de Dios le acompañan, ¿no? Esta bondad que de alguna forma, ¿verdad? Cuando él enfrenta episodios dramáticos, tristes, confusos, él sabe que los planes de Dios para él son planes buenos, porque Dios es bueno y que lo que él tenga que vivir, Dios lo va a llevar para su beneficio y para cumplir con sus propósitos. Incluso, ¿verdad? Esa presencia de Dios le va a dar la gracia y la misericordia, de tal manera que si él peca, si él se equivoca, si él hierra, ¿verdad? Esa gracia está dispuesta también para acompañarle toda la vida. Hermanos, la bondad, el amor, el bien y la misericordia como elementos, ¿verdad?, concretos, objetivos de la permanente presencia de Dios en nuestra vida mientras vivamos en esta tierra. El Salmo 103 habla precisamente de este Dios, versículo 8 en adelante, voy a leer solamente algunos versículos. El versículo 10 dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos, versículo 12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. O el 11, vuelvo atrás, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. O el versículo 13 de este Salmo 103, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Por eso, amado Dios, esta experiencia, ¿verdad?, que aparece revelada en la palabra de Dios y que son ejemplo para nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la fe podemos hacerla nuestra. De tal manera que al enfrentar la vida hoy en el siglo XXI, en medio de esta condición y esta situación que nos ha tocado vivir, podemos tener la certeza que la bondad, ¿verdad?, el bien de Dios, el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios seguirán con nosotros todos los días, enfrentemos lo que enfrentemos, porque hay un plan y un propósito por el cual te ha llamado Dios. No eres producto de lo casuístico, del azar o de la fortuna. Hay un llamado, hay un amor de Dios, ¿verdad?, que te ha apartado y te ha separado precisamente con un propósito de acuerdo a su voluntad, de tal manera que tus episodios de vida, ¿verdad?, en la medida que tú te relaciones con Él, que tú experimentes con Él, que tú le ames, que tú le adores, que tú le conozcas, que tú le obedezcas, se va transformando, ¿verdad?, definitivamente en una realidad de vida que te va a permitir o que te permite declarar, yo tengo toda la certeza de que lo que voy a enfrentar, ¿verdad?, está en los planes de Dios. Y si es algo negativo, triste y doloroso, Dios lo va a llevar a beneficio y a bendición de mi vida, conforme a sus planes. Porque el bien y la misericordia de Dios, porque la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Por eso es importante hablar de Dios, hablar de Jesucristo, porque esta certeza que nos permite enfrentar el futuro, que nos permite neutralizar la tensión, la preocupación del futuro, sabiendo que permanentemente, ¿verdad?, la bondad y la misericordia de Dios están con nosotros, puede ayudar a otros corazones que hoy día no lo conocen, no lo saben, ¿verdad?, y se hunden en desesperación, en tristeza, en angustia. Esta convicción mantiene la vida humana en pie. Y finalmente, quiero terminar, y no lo puedo no mencionarlo a pesar de que me he extendido un poco, finalmente lo que dice el versículo 6, ¿no? Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Tremenda afirmación, es decir, la esperanza de este hombre no solo está en el hoy o en el futuro, ¿verdad?, que le pueda tocar vivir humanamente, vivir materialmente, vivir físicamente, sino que sus ojos están puestos más allá de la vida humana. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Es decir, es tan profunda esta vinculación con su Dios, ¿verdad?, sino que definitivamente alcanza y fortalece su fe y lo proyecta, ¿verdad?, a la vida después de la vida, ¿no?
Y esta es una experiencia de todos aquellos que tenemos una relación con Dios. Por eso, amado Dios, que la contingencia muchas veces, a pesar de que nos oprime, a pesar de que nos entristece y nos confunde, finalmente esta esperanza, esta mirada que hay definitivamente, ¿verdad?, escatológica en esta promesa, en el futuro, ¿verdad?, en esto de vivir y habitar en la casa del Señor para siempre, como en su morada, le imprime fortaleza, le imprime esperanza, le imprime fuerza a la vida. Fíjense como lo decía Pablo en Filipenses, en capítulo 1, versículos 21, 23 y 24, Pablo escribió a los hermanos en Filipo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23 dice: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Fíjense, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida del hombre y la mujer que tiene esta relación de fe, que tiene esta convicción y este vínculo de vida con Dios a través del Señor Jesucristo, lo transporta, lo impulsa, ¿verdad?, a ir más allá de la vida humana, de tal manera, ¿verdad?, que su mirada está puesta en lo eterno, en aquello que es invisible, ¿no?, en aquello, ¿verdad?, que no es evidenciable, pero que por fe y por certeza se sabe definitivamente que la vida va hacia allá, hacia la eternidad. De tal manera que la muerte, fíjense hasta dónde llega esta convicción, la muerte no es un tema, sino que de una forma, ¿verdad?, u otra, es la promoción hacia la verdadera vida. Pablo dijo en 2 Corintios 5:1, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Nuestra vida va a la eternidad, a morar definitivamente para siempre en la presencia de Dios, en aquello que Él ha construido, está construyendo. Fíjense que el propio Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Él les comenta que tiene que partir y que al lugar a donde Él iba, ellos no lo podían seguir. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Juan 14, 2 y 3. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y fíjense la promesa, ustedes estarán donde yo esté. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles un lugar. Ustedes estarán a donde yo esté. De tal manera, queridos, que la experiencia de David, la experiencia de Pablo, la experiencia de Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, la experiencia de todos aquellos que han tenido la dicha de tener conciencia a través de la revelación de Dios a sus vidas, por la fe en Jesucristo, pueden caminar sobre las aguas, en medio de la desolación, en medio de la desesperanza, en medio de la confusión, de la turbación, de la angustia, ¿verdad? Tenemos la certeza, la convicción de que el bien, la bondad, el amor y la misericordia de Dios seguirán todos los días en nuestra vida, manifestándose, porque hay un propósito de Dios para nosotros y que finalmente, cuando llegue ese momento en que tengamos que partir, viviremos eternamente en su presencia. Amén. Y esa esperanza, ¿verdad?, renueva, esa esperanza, ¿verdad?, alegra, esa esperanza trae paz al corazón. De tal manera, ¿verdad?, que hoy, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación incierta, yo te animo en el Señor, que tú ores y ruegues en tu corazón para que el Espíritu Santo de Dios y esta palabra fortalezcan tu fe y puedas permanecer. Y no solo eso, sino que además pueda compartirlo, porque hay otros que lo necesitan saber, que lo necesitan vivir. Y quiero ir terminando, ¿verdad?, finalmente con este hermoso pasaje que encontramos en Apocalipsis 21, que tiene que ver definitivamente
¿verdad?, con la certeza de que moraremos para siempre en la casa del Señor. Apocalipsis 21, versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Que el Señor te bendiga. Que el Señor fortalezca tu fe. Que el Señor levante tus brazos. Que el Señor levante tu cara y tu frente. Que el Señor renueve tu vigor. Traiga paz y consuelo a tu corazón. Traiga gozo para que seas ese hombre y esa mujer de Dios, ahí en el lugar que Dios te puso, a pesar de la contingencia, a pesar de la confusión, de la incertidumbre, a pesar, ¿verdad?, de lo que hoy día estás y estamos viviendo. Puedas fijar tus ojos en este Dios, puesto los ojos en Jesús, y puedas compartir a quienes están a tu alrededor esta misma esperanza, viviendo y predicando el Evangelio. Tengamos un momento de oración. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra tuya maravillosa. Gracias porque trae esperanza a nosotros, a nuestra vida. Gracias porque tu bien, tu amor, tu bondad y tu misericordia nos acompañan y nos acompañarán todos los días de nuestra vida para finalmente morar para siempre en aquella vivienda, en aquella mansión que tú has preparado para los tuyos. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra y que podamos vivir, Señor, con esperanza y gozo en estos tiempos, ayudando y bendiciendo a otros, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Estamos en la lucha. Nos vemos cuando el Señor así lo crea conveniente. Gracias. Adiós.